Papá, gracias por lo que hemos disfrutado el tiempo de adoración, en hacer familia y comunidad. Gracias porque nos permites estar con nuestros hermanos y tú en medio de nosotros. Gracias por lo que están por primera vez con nosotros. Les bendecimos y que puedan encontrarse contigo y con una familia. Queremos abrir más profundamente nuestros corazones en esta hora. Y todos, cada uno, Señor, podamos escuchar tu voz. Háblanos y trae bendición, sanidad, libertad, y que nuestros ojos sean abiertos al compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Fabián, el día viernes compartías ahí en la junta de varones que tuvimos, que fue un buen tiempo. Yo sé que no todos pudieron estar y veo aquí varios rostros. Digo, hago un paneo rápido y veo varios que no pudieron estar, pero habíamos más de 50 reunidos el día. ¿Están aplaudiendo porque no estábamos en la casa o porque nos juntamos? ¿No? Y fue un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo. Y compartías sobre la obra del reino de Dios en nosotros, ¿no? Y de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el mensaje de Cristo. Y eso es lo que Dios ha seguido hablando profundamente a la iglesia. Yo sé que cada uno de aquí quiere y busca más de Jesús. Necesitas oír a Dios por diversas respuestas que tal vez puedas necesitar, o un clamor que haya dentro de ti. Pero también, como digo cada domingo, tenemos que oír a Dios como congregación, como iglesia, para caminar juntos. Y cada uno tiene un propósito, hay un diseño de Dios y un proyecto de Dios de vida para cada uno, menos, ¿no? Pero también tenemos que movernos como cuerpo. El día sábado tuvimos con Somos Viña y Chely hablaba sobre el hombre viña, que tiene que ver el cuerpo, Cristo en la cabeza, y todos, como dice el apóstol Pablo, formamos y somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces nos movilizamos y como iglesia aquí en la ciudad tenemos un propósito que Dios nos ha dado. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Y ese propósito es construir un salón más grande. No. Si se da, amén. Pero no es el propósito. ¿Me siguen o no? El propósito es que la iglesia de la Viña sea conocida en la ciudad. El propósito es que Jesucristo y su reino venga y transforme y libere las vidas de las personas. ¿Amén o no? Tenemos que movernos como iglesia, que podamos ser un lugar como el Edén, donde podemos conversar y caminar con Jesús en todo tiempo, en todo lugar. Entonces hay un mensaje que puedes traer y servirnos. Desde luego la palabra de Dios nos bendice, nos nutre, transforma nuestras vidas, trae respuestas personal y particularmente, pero también nos movemos como cuerpo, como iglesia, a un propósito y a un diseño. Y creo que estamos llegando a una temporada como iglesia. En noviembre cumplimos 15 años como ministerio acá, ¿verdad? Estamos llegando a una etapa donde Dios está consolidando muchas cosas a causa también del crecimiento personal y particular de cada uno de nosotros. Y creemos que Dios, desde las promesas que tiene para la iglesia, está, y la asignación que nos tiene, porque ayer también en Somos Viña lo explicamos, y digo esto para que cuando invitemos a algunos cursos podamos poder ser parte de ellos, para poder seguir comprendiendo, escudriñando la palabra y teniendo visión. Y hay propósito, vamos a decir, hay diseño, y tenemos que caminar en ellos. ¿Amén o no? Amén. Y Dios está llamando a un crecimiento personal, individual, y eso va a traer madurez para que seamos una iglesia más madura, más enfocada y que cumpla lo que el Señor nos llamó. En el antiguo pacto de Dios con Israel,
Israel tenía esta asignación de ser luz en el mundo. Recuerden que todo lo que vemos, detrás de todo lo material que vemos, no hay nada vacío. Detrás de todo lo que vemos, de todo movimiento, detrás de todo propósito, de cualquier tipo de organización, si tuviéramos la vista espiritual muy clara, veríamos que detrás hay un mundo espiritual. Y detrás de ese mundo espiritual alguien gobierna ahí. Alguien gobierna ahí. Y hay dos posibilidades. O gobierna Jesús con su reino y su luz, o gobierna el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, con sus secuaces, como decimos, ¿no? Quien no seguimos a Jesús y no estamos en su reino, está sujeto al gobierno de las tinieblas y siguiendo a un Dios con D minúscula, que le decimos también. ¿Me siguen o no? Cuando uno ve y ve el mundo y con todas las agendas para vivir de una manera, tenemos que identificar: ¿está Jesús detrás de esto o sobre esto? Y si no está Cristo y no es de Él, entonces viene de las tinieblas. ¿Me siguen o no? Espero que sí. Trae luz, Señor, trae revelación. Por eso el Señor nos invita a crecer, vivir en la vida del Espíritu, para comprender esto y entender esto. Y por eso todos los días sufrimos y batallamos, y hay una guerra en el Espíritu. Todos. No porque ahora estamos en Cristo ya no hay batalla, ya no hay aflicciones. De hecho, lo compartí el viernes, Jesús lo dijo: en el mundo seguirán teniendo aflicción. Pero hay una promesa. Jesús dijo: ahora confíen, porque yo he vencido al príncipe de este mundo con todo eso, y ahora están en mí. Por lo tanto, en medio de esto, yo tengo poder para levantarles, para sacarles, para restaurar. ¿Amén o no? Y darles vida eterna. Y por eso celebramos y seguimos a Jesús. Y por eso estamos en esta mañana. Por lo que ya hizo Él en nosotros. ¿Amén o no? Eso estamos celebrando y disfrutando de su reino entre nosotros. Por eso creemos y experimentamos milagros, sanidades, respuestas del cielo sobrenaturalmente en medio de nosotros, porque Jesús está vivo. ¿Amén o no? Él resucitó, venció la muerte. Él está sentado a la diestra del Padre en el trono. Jesús, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Amén o no? Sobre todo dominio. No hay nadie más que Cristo el Señor. Por eso todo lo demás que se mueve en este mundo, gobernado por dioses, por todo lo que se han revelado en contra de Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo hubo rebeldía, ¿no? Se rebelaron, y cuando el hombre le da el paso para que gobierne este mundo, ellos están gobernando y movilizan la mente de los hombres que no tienen a Cristo para levantarse en contra de Dios. Pero Jesucristo el Señor, su nombre es por sobre todo nombre. ¿Amén o no? Y tiene autoridad de las cosas que están en el cielo, eso lo dice la Biblia, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es por sobre todo nombre. ¿Amén o no? Y llegará un día en que Cristo volverá por segunda vez y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ahí quiero que pongamos ahí un poquito de énfasis. Jesucristo es el Señor
para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla, del mundo visible o invisible, un día se arrodillará delante de Él. ¡Wow! Tronos, principados, reyes, gobernantes de este mundo, todo un día se doblará delante del Señor. Jesucristo, Salvador y Señor. Amén. Entonces, es bueno que le conozcamos al Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, como dice el apóstol, a Jesús. Y ahora que estamos en Él, es seguirlo a Él. Amén, ¿o no? ¿Sí? Ya quiero hablar de esta meta. Y también podamos conocer al Cristo glorificado. Jesús ya no está clavado en un madero, en una cruz, allí. Jesucristo está en el trono. Amén, ¿o no? Y Juan, el apóstol, caminó, lo conoció 3 años con Él, al Dios hecho hombre, pero cuando está en la isla de Patmos desterrado a causa del Evangelio, de repente, eso lo ven en Apocalipsis 1, escucha una voz, y él, parafraseando un poco, una voz fuerte, que tiembla de temor y de miedo, y a tal punto que no quería darse vuelta para verlo, y esta voz le dice: no temas, yo soy. Y era Jesús viniendo el glorificado, mostrándose a Juan ahora. Por lo tanto, seguimos al Jesús histórico que vino a revelarnos su reino, a enseñarnos cómo caminar, cómo vivir, pero también entendamos quién es Él. ¡Wow! El poder que tiene, el dominio sobre todas las cosas. ¿Amén o no? Y ahora nosotros, estando en Él, dice que nos da autoridad para caminar con esa autoridad en contra del poder de las tinieblas. Por lo tanto, donde estés moviéndote, habitando, donde estés desarrollando tu vida, tienes esta autoridad del Cristo glorificado a través del Espíritu Santo. Por eso cantábamos al principio: Santo Espíritu, ven y lléname, para que esa autoridad, plena autoridad en mí, me permita movilizarme en este mundo caído, gobernado por las tinieblas, y para poder tener poder y autoridad sobre ellos también. ¿Cuántos lo creen? Amén. Debemos mover, por eso la importancia de seguir a Jesús, ser como Él, ser lleno de Él y vivir de esta manera. Donde estés, lo que esté ocurriendo, la atmósfera que esté ocurriendo de opresión, donde vives, donde trabajas, donde estudias, recuerdas que somos hijos de Dios, embajadores de Él, y tenemos la autoridad, y toda potestad o toda oscuridad que hay ahí, nosotros podemos romper eso, porque somos luz en medio de las tinieblas. ¿Amén o no? Por eso la importancia entonces de entender esto, vivirlo y ser como el Señor. Eso es la iglesia. Eso es ser parte de la iglesia, el mover de la iglesia, el movimiento del reino de Dios, la cual se le llamó iglesia. Jesús habló solamente 2 veces, dijo iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando le dijo a Pedro, ¿no? Cuando fue revelada la verdad. Y después le dijo que la puerta del Hades no prevalecerá en contra de la iglesia. Pero el mensaje de Jesús fue: su reino ha venido, el reino ha llegado, el reino de los cielos está en ustedes, el reino de los cielos está entre ustedes. Ese fue el mensaje de Jesús, su reino. ¿Amén o no? Para que entendiéramos ahora, lo recibiéramos y camináramos de esta manera. Y eso es, tenemos que crecer, iglesia, no solo como hijos, y gracias, Señor, por adoptarnos, y no solo poner tu apellido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque en la adopción terrenal ponemos el apellido, sino nos dio la herencia, pero también su sangre.
en la adopción terrenal. Gracias, Señor, y gracias por la familia que tienen este corazón, que han tomado algunos niños, jóvenes ya, los traen en su familia, los hacen parte del hogar, les dan la herencia y son hijos de ese hogar, de esa familia. Pero hay algo que no pueden hacer, es transformar el ADN. Pero Cristo nos hace nueva criatura y pone ahora su vida en nosotros. Si en el Espíritu nos hicieran un examen de ADN, mi ADN sería el que tiene Jesús, porque el Padre me lo dio. Amén, ¿o no? Amén. Yo sé que no lo hago para no ofender, pero me dan ganas siempre de bailar cuando disfruto esto. Digo ofender porque como soy tieso, entonces la vida del reino, la vida del Señor en nosotros. Esto es iglesia, esto es familia. El que nos congreguemos es una respuesta para estar juntos, disfrutar, bendecirnos, escuchar esto, una palabra que nos guíe a un propósito. Y Dios nos está llamando, diciendo, iglesia, no solo crezcan en número, es una parte, sino maduremos, ¿no? El apóstol Pablo, el mensaje fue a la iglesia, vamos, crezcamos, no nos quedemos como niños, maduremos, ¿no? No nos quedemos enredados en las cosas de niños y las cosas de este mundo. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar para alcanzar el propósito, para alcanzar la meta. El seguir al Jesús histórico, no debe ser una obligación, una norma de vida, porque de esa manera voy a alcanzar algo. Sino lo que Jesús dijo y el mensaje que Él entregó, el estilo de vida, la forma de vida que debíamos llevar, es la que naturalmente debiéramos tener. Una forma donde antes, cuando no éramos hijos de Dios, nos costaba mucho, y si nos decían, lo veíamos como una obligación, decíamos, imposible vivirlo así. Pero hoy que hemos sido transformados, hoy que hemos sido hechos nuevas criaturas, hoy que el ADN de Jesús está en nosotros, ahora el estilo de vida de Cristo debería ser algo natural, porque soy como Él, porque su ADN está en mí. ¿Amén o no? Por eso el apóstol dice, dejen de vivir como vivían antes, ahora vivan en la nueva identidad que tienen, con el nuevo ADN que tienen. Ya no son esclavos a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, ahora somos hijos de Él. Su vida está en mí. Y si su vida está en mí, ahora debía dar el fruto del Espíritu y ser como Jesús. Por lo tanto, nuestra meta de vida no es ser salvos, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿a dónde voy a ir? Los corderos para un lado, las cabras para otro, ¿no? Eso ya lo hemos, eso ya está en nosotros, ya somos hijos de Dios, ¿amén o no? Y la salvación, la vida eterna ya la tenemos. Juan escribe, les escribo, hijitos míos. Por eso es tan importante leer la Escritura. Una cosa es lo que creemos desde una enseñanza sin revisión bíblica o de lo que sentimos. Yo me baso más en lo que Jesús dice, y eso lo tomo, y eso lo creo, porque mis sentimientos son engañosos. Entonces me afirmo en la palabra y en la verdad. Y Pablo escribe, cuando leo la carta de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ¿no? Juan escribe con amor, dice, hijitos míos, ¿no? Qué rico que leer esa carta. Les escribo porque tienen vida eterna. Wow. Les habla a los hijos que ya tenemos vida eterna. Por tanto, si llega la muerte terrenal sobre nosotros, tenemos la esperanza y la fe que abriremos nuestros ojos, veremos al Señor y viviremos para Él, con Él y para Él plenamente. ¿Amén o no? Y por eso la esperanza, la promesa que los que han muerto en Cristo un día también resucitarán. ¿Amén o no? Porque murieron en Cristo teniendo ya vida eterna. Damos un aplauso a Jesús porque eso es posible solo por Él. Si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no pudiésemos estar viviendo lo que hoy vivimos y teniendo esta esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Pero no es fácil.
Por eso la semana pasada, ¿se acuerda? Terminábamos con las palabras, Dios hablando que Él era el pan de vida y todo, y la gente se va. ¿Se acuerda o no? Y uno dice, ¿por qué se van? ¿Cuál fue el mensaje tan duro? Claro que uno lee solamente ese momento, pero Dios o Jesús viene hablando todo un mensaje. Entonces algunos lo seguían por el mensaje y otros lo seguían por los milagros. ¿Se acuerdan o no? Y todos se van, incluso algunos de sus discípulos también se van. Los 12 apóstoles se quedaron y Jesús le dice, ¿y ustedes se van a ir también? Y cuando leímos, y Pedro dice, Señor, no. Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. ¿Se acuerdan, no? ¿Y por qué seguimos a Jesús? Pero el mensaje de Jesús es confrontacional a la vida terrenal, al hombre caído, a la naturaleza caída, y es imposible, muy difícil vivirla. Yo noté algunos nomás párrafos de lo que Jesús le decía ahí y nos puede decir a nosotros. Y tal vez leámoslo y examínalo. ¿Lo puedo vivir como Misael terrenal? ¿Sí o no? No. Entonces lo tengo que vivir como el Misael espiritual, el nuevo hijo, el nuevo hombre. Por ejemplo, Lucas registra, si leemos Lucas 6, verso 27, dice, a los que están dispuestos a escuchar les dijo. Este era el mensaje de Jesús. Por eso pone y dice, wow, por eso la gente empezó a dejarlo. Cuando Jesús dijo, no voy a hacer más milagros, ¿verdad? Porque ahora tengo que ir a la cruz. Solo voy a dar el mensaje. Y dijeron, este mensaje es duro, imposible de llevar. Por eso lo dejaron. Y el mensaje, por ejemplo, era, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. ¿Cuántos dicen, amén? Gloria a Dios por eso. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. ¿Cuánto lo hacen con amor, con alegría? Está la batalla, ¿no? Entre el viejo Misael y el nuevo Misael. ¿Ah? No te vayas, Noé. Ya comenzaron a dejarnos. No. Por ejemplo, muy dura la palabra. En el mismo capítulo de Lucas 6, verso 37, por ejemplo, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Los que den a otros se les dará devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿No? Se les da para acumular, sino para dar más. Amén, ¿o no? Dios nos bendice, pero también para bendecir a más. Y a veces queremos orar solamente pensando en nosotros y acumular para nosotros. Ese era Misael viejo. Misael nuevo diría decir, gracias Señor por tu bendición y esto yo puedo bendecir a más también. Amén, ¿o no? La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Verso 44, el mismo capítulo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol que se le identifica, al árbol se le identifica por su fruto. Entonces el fruto de mis acciones mostrará si estoy viviendo como el Misael viejo o estoy viviendo como el Misael nuevo. Amén, ¿o no? Y esto fue lo que Jesús hablaba. Por eso, por ejemplo, la gente dijo, esto es muy duro. ¿Cómo voy a amar a este que...? Entonces ya Jesús no multiplicó más panes, peces, no hizo más milagros. Hay que seguirlo ahora no por los milagros, hay que seguirlo ahora por su mensaje. Duro mensaje. ¿Por qué seguimos a Jesús? Gracias porque eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor. Amén, ¿o no? Y si es Señor, implica entonces que hay autoridad, que es Rey. No solo que le reconocemos, sino que también gobierna. Que Él tiene un reino y estamos en su reino. Que en su reino tiene leyes, que en su reino hay una cultura. Amén. A la cual pertenecemos, a la cual debiera gobernar nuestras vidas.
Amén, ¿o no? Pero ese gobierno no es impositivo. Cuando yo era un viejo hombre, vino mi esposa para que ella me confirme, cuando era un viejo hombre, las leyes que me gobernaban eran las leyes terrenales y carnales. Amén. Amén. Ahora que soy un nuevo hombre, me conviene a mi esposa, dice, no. Ahora que soy un nuevo hombre, me deben gobernar las leyes del reino de Dios y su vida. Pero respondo a ella no por obligación. Antes me costaba amar a mi enemigo, dar. Están mis padres acá, me regalaron un paquete de galletas, abría así el paquetito y así la entregaba. Y ojalá, está mi hermano también, quien sufrió de eso. Hoy también lo como todo, no. Pero y nos despojamos, ¿no? Ya no es obligación, nace. Pero no es porque, wow, Misael, no, lo que Cristo hizo en mí puede permitir eso. Perdón que me ponga como ejemplo. Hay muchas cosas que tengo que seguir cambiando. Por eso mi meta comienza a cambiar. Y ahí Jesús le dice, el mismo Lucas le dice, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Tal vez le decían, Señor, mira, y le traían los enfermos, los endemoniados, y Jesús los sanaba, pero le decían, Señor, no porque le reconocía por rey o quien gobernaba la vida. ¿Me siguen? Cuando nosotros estamos en su reino y le entendemos que Él es Señor, y nos despojamos de todo y dejamos que Él nos gobierne, wow, el fruto del Espíritu, la vida de su reino comienza a manifestarse y a obrar, no solo en nosotros, sino a través de nosotros y entre nosotros. Amén. Y en tu lugar, vamos a sentir donde trabajas, donde estás, todo comienza a cambiar. Porque Cristo vive en mí. Y ahora yo comienzo a hacer las cosas de nuevo, no como las hacía antes. ¿A cuánto le ha pasado que cuando entregó su vida a Jesús, la gente comenzó a decir, no es el mismo, no es la misma? Algo le pasó. Y comienza a mirarte, fue el corte de pelo. ¿Le ha pasado, no? ¿Qué le pasó? Está distinto. Está distinta. La vida de Jesús. Amén, ¿o no? Pero aún no estamos perfectos. Tenemos que seguir avanzando, seguir creciendo, seguir madurando. El mundo está caído, necesita a Jesús. Esto de los tiempos de Cristo y de antes, ¿no? De Caín y Abel, los pleitos, las peleas, la envidia. Por eso Caín mató a Abel, por envidia, por celo. Desde el principio están. ¿Cómo la enfrentamos? Si ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas. ¿Y cómo podemos cambiar el entorno? ¿Cómo Dios nos puede guardar, librar de eso? Cuando estamos en su reino, Él gobierna nuestras vidas. David dijo, tú eres escudo alrededor mío. Wow, a ver, ¿o no? Porque mi confianza está puesta en ti. Y vivo para ti. Esos son los cantos de David en sus salmos. Y por último, así quiero invitar a la iglesia que caminemos, o el Señor nos invita y tengamos una meta de vida. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? Iglesia, ¿cuál es la meta de tu vida? Creo que el Señor nos invita a algo. La meta de nuestra vida debiera ser como Jesús. Amén. Tal vez alguien tiene una meta de algo terrenal, de algún nombre, de algún título, de alguna posición. Tal vez alguno dice, mi meta es correr esta carrera para tener vida eterna. Quiero decirte que es como correr una trotadora, yo digo, porque ya tienes vida eterna. Entonces mi meta debiera ser como Jesús. Y esa era la meta del apóstol Pablo. Y nos invita a ser como Él. Y esa es la invitación de Jesús. Entonces, para ser como Él tenemos que conocerle. ¿A ver o no? Entonces, irnos con tarea siempre, vámonos con tarea para la casa.
para que no solo vivamos de una religión y vivamos de una reunión de domingo y solo recibamos y seamos como esta multitud que seguía a Jesús parece que por deseos no correctos. Era válido. Nosotros tenemos una hija postrada, está en Reinoquita ahora, por eso puedo hablar de ella con más libertad, ¿verdad? Y es válido, y oramos por sanidad sobre ellas. Y le pedimos a Jesús sanidad y un milagro. Pero nuestra meta no es que ella sea sana. Es parte de la añadidura que Dios puede hacer. Nuestra meta tiene que seguir siendo como Jesús. Caminar como Él. Cumplir el propósito, cumplir el diseño. Porque un día estaré delante de Él, dándole gracias. Mi hija sanará. Los 2 hijos que fallecieron van a resucitar. Vamos a tener vida eterna. Y el Señor va a decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Quiero hacer lo que Jesús me dice que tengo que hacer. Por eso que uno despierta en la vida del Espíritu, en la vida del reino. Por eso el apóstol Pablo, cuando se le revela esto, dejó los títulos, dejó la posición, dejó todo. Anoche leía Gálatas 3, cuando el apóstol habla y dice, porque era el que perseguía, ¿no? Y tenía todo ahí en el Sanedrín, la política judía. Dijo: esto fue por basura cuando se me revela el reino de Dios. Y de ser un perseguidor de la iglesia a un perseguido en favor de la iglesia. Wow. Y lo más probable es que cuando tú cambiaste al Señor, no de religión, no es de ser de tal religión a esta religión, no, cuando tu vida cambió para ser como Jesús, lo más probable es que muchos que te amaban, que te acompañaban y todo, a lo mejor comenzaron a hablar de ti y te comenzaron a aislar por causa del Evangelio. Pero Jesús dijo: bienaventurado, dichoso, si por mi causa te vituperan, te apartan, blasfeman. Lo hicieron conmigo, también lo harán contigo, pero mi galardón es grande en los cielos. Amén. Así que la meta, 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Podemos ver y debemos reflejar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Reflejamos su gloria? Entonces, wow. Reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido ¿a quién? A Él. El Señor es el Espíritu y nos hace más y más parecido ¿a quién? A Jesús. ¿Nos parecemos a Jesús? No al Jesús fisiológicamente, ¿no? Tal vez nos parecemos a Él. Isaías dice que no tenía hermosura. Oh, ¿quién dijo? Sino a la vida de Él. ¿Nos parecemos a Él? Entonces la obra del Espíritu Santo nos debiera llevar ¿a qué cosa? A ser más como Él. ¿Y cuántos quisieran caminar y darse como meta en la vida ser como Él? Nos hace más y más parecido a Él a medida que somos. Está ahí, ¿no? Está ahí. A medida que somos, ¿qué cosa? Transformados a su gloriosa imagen. Entonces, mi vida, si hay crecimiento, si hay madurez en mí, es que yo hoy día me estoy pareciendo más a Jesús. ¿Y cómo puedo parecerme más a Él? Cuando dejo que Él me gobierne, me vaya transformando. Amén. Así que en el nombre del Señor, que se ha roto y se ha quebrado todo aquello que está impidiendo crecer y avanzar para ser más como Él. Y siendo más como Él, las virtudes del reino de los cielos se manifestarán más aún en mi vida. Y el fruto del Espíritu será mucho más abundante y maduro.
el amor verdadero, el gozo en todo tiempo, la paz en toda circunstancia, la paciencia frente a los momentos difíciles, ser benigno, bondadoso, amable, la humildad, la mansedumbre, ¿no? El dominio propio. Todo comienza a manifestarse con mayor gloria y poder en nuestras vidas. Entonces, la meta, iglesia, la meta, familia, ser más como Él. ¿Cuántos se quieren desafiar a eso? ¿Y cómo podemos ser más como Él? Y cerramos conociéndole más. ¿Y qué nos invita la Escritura para ser más como Jesús? Conocerle más. Ayer se habló mucho de intimidad en el curso, intimidad con Dios, para ser como Él. Pero síganme en esto final. Ser como Él. Hemos hablado mucho esto, el efecto espejo, ¿no? Finalmente me transformo en lo que observo, el foco de estoy. Eso comienza a dominar mi mente y en eso me transformo. Por eso la invitación es mirar a Jesús, poner la mirada en Él. Mi atención enfocada en Cristo. Si lo conozco a Él, le amo profundamente como Él me ama y su vida, su ADN está en mí, voy a poder ser como Él y caminar como Él. Y su propósito de vida para conmigo aquí, recuerda dónde estás, recuerda que eres un embajador y una embajadora. Dios te puso ahí también, donde te bendice para las añadiduras de este mundo, pero recuerda que tiene que ver con un propósito eterno. Donde estás, hay muchos que deben conocer a Jesús. Y si tú eres luz, eres sal ahí, vas a traer mucho a Cristo también. Amén. Amén. Y quiero leer el último versículo. Por lo tanto, Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. ¿Cuánto dicen conmigo? Me quito todo peso. Y de pecado. Amén, ¿o no? Todo peso que nos impide correr. Mira, aquí hace dos cosas. Me adelanté en la otra versión. Pero es todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado. ¿Se dan cuenta que no solo el pecado nos restringe? No solo el pecado nos detiene, no solo el pecado no nos permite avanzar, sino que habla de todo peso que nos impide correr y del pecado. Porque hay cargas, pesos que llevamos en la vida, la cual queremos nosotros solucionar. Nosotros queremos llevarlas, nos soltamos el control. La invitación del Señor, primero, vamos, quita todo peso, toda carga, toda preocupación. Y si no conocemos a Jesús, que Él es Señor y que puede hacer todas las cosas, yo creo que es por eso que muchas veces nos soltamos sobre Él y dejamos que Él tome el control. Así que el apóstol acá, la carta a los Hebreos, quita todo peso que te impide correr esta carrera y también del pecado. Así que soltamos y nos arrepentimos. En algún momento el pecado nos va a pasar la cuenta, porque comenzamos a dejar que Satanás y las tinieblas influyan allí. Especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mire, y esto lo hacemos ¿de qué forma? ¿Cómo corremos esta carrera? Sin tropiezos y botando lo que nos pesa. ¿Qué dijo el apóstol? Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. Cuando nos distraemos de Él, caminamos una vida más natural y caminamos una vida con peso, con cargas, que muchas veces nos hace tropezar el pecado. Pongamos los ojos en Él, iglesia, y la meta sea crecer y ser como Él, madurar y ser como Él. Mi carácter va a ser como el carácter de Cristo.
mi visión y mi fe va a ser como la de Él. Amén, ¿no? El poder, la autoridad va a ser la de Él en mí. Entonces, ¿cómo corremos esta carrera? Fijando nuestra mirada en Él. Versión Reina Valera dice: puesto los ojos en Jesús, campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Wow, no le importó la vergüenza de la cruz, estar expuesto, desnudo. Toda la gente pasaba como el peor, ¿no? La cruz era una exposición pública de dolor y de vergüenza. A Él no le importó sufrir eso. Primero dejar su trono, ser como uno de nosotros y morir de esta manera por amor. Wow. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, superamos todas las ofensas de este mundo. Este mundo caído siempre nos va a ofender. Alguien nos va a ofender. Las cosas nos van a dañar. Pero cuando miramos y ponemos nuestra mirada en Él, sabremos desvestirnos, dejar ese peso, porque el Señor nos va sanando. Él va restaurando la historia. Hay historias de mucho dolor y uno la comprende, la entiende. Pero también nuestro testimonio es cómo Jesús sana, cómo Jesús redime eso. Entonces nuestra meta es ser como Él, mirándolo a Él. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahí está. Pasó la vergüenza, pero ahora ¿dónde está? Creo que el Señor nos invita a que rompamos, soltamos, y el diseño de Dios en tu vida se va a cumplir en lo que Dios hace. Amén. Y cierro con esto. Cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿se acuerdan o no? Caminó, luego se hundió, pero Jesús le tomó y le levantó. De acuerdo a algunas interpretaciones bíblicas, y algunos predicadores hablan de que se hundió porque quitó la mirada de Jesús, ¿no? Quitó la mirada de Jesús. Pero el Señor nos invita a lo siguiente, y creo que ministraba profundamente a mí personalmente y también para la iglesia. No solo miremos a Jesús para que me saque del problema, no solo miremos a Jesús para que me sane, no solo miremos a Jesús para que me libere de hundirme en estas aguas profundas. Él lo va a hacer, y el llamado siempre extiende la mano. Así que si alguien está en esa circunstancia, pon tus ojos en Jesús. Él extiende su mano en amor para poder levantarte y sacarte. Amén. Pero ahora pongamos nuestra mirada en Él para ser como Él. Amén. Amén. Porque Pedro en eso se desafió. No solo gracias porque me sacaste, me libraste, porque tuve esto sobrenatural de caminar sobre el agua, me hundí, pero tú me levantaste, gracias. Yo creo que Pedro, pero no vemos mucho Pedro dando gracias por eso, ¿se dan cuenta, no? Sino cómo se desafiaba para ser como el Maestro, para ser como su Señor. Iglesia, si crecemos de esta manera, si ponemos nuestra mirada en Él, no solo vamos a experimentar un domingo reunión, sino una vida en Él, saliendo de este lugar y viviendo como Él. Y todo lo que leímos al principio, de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen, todo eso después va a ser natural. Amén. De ser luz y de ser sal. Así que, ¿qué le parece si ponemos nuestra mirada en Jesús, quien perfecciona nuestra fe, y para ser como Él? Alguien dirá: yo no quiero ser como Jesús, déjenme así. Está bien, pero te dejamos la invitación. Revísalo en tu interior. Es un llamado del Señor para ti, para que su plenitud fluya y la vida de Jesús renueve, refresque, sane y nos haga vivir y disfrutar como Él quiere que lo hagamos. Amén.
Y le pedí a los chiquillos que cantáramos esta canción y quisiera invitar a la iglesia si la podemos cantar. Y que sea un cántico que podamos llevar. No sé cuál va a ser tu playlist de la semana, pero tal vez puede ser un cántico que pueda estar resonando ahí. ¿Ya? ¿Les parece? Mira, cantemos y hagámoslo. Yo quiero que la cantemos quienes quieren desafiarse a esto. 2 llamados. 1, si alguien se siente que se está hundiendo en la vida por el peso de la vida, de las cargas, de los problemas, de la enfermedad, del trabajo, de la injusticia, pon tus ojos en Jesús. Él le tiende su mano y esta mañana vas a saber la gloria del Señor. Si algunos la vida de pecado confesamos, nos arrepentimos, Jesús tiene su mano. Y si alguno quiere ser como Él, wow, Jesús te dice: ven. Amén. Dice: pon los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Señor, sabes que hay cosas en la vida que nos están impidiendo. Siempre hablamos, y la Biblia habla mucho sobre el arrepentimiento y sobre el perdón. Soltar perdón. Y si alguno quiere pasar adelante, dejar su carga delante del Señor, el Señor suelta el control. Quiere dejar la enfermedad,